Bien, 7:44. El presidente Sebastián Piñera presentó un plan económico para ayudar a la clase media. Entre las medidas se anunciaron créditos blandos administrados por el Estado. El paquete también incluye postergar créditos hipotecarios, subsidios de arriendo, nuevas postulaciones para el CAE. Bueno, queremos profundizar en este tema. Estamos en contacto a esta hora con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Gusto saludarle. Bueno, en primer lugar, queremos conocer un poquito más en detalle este plan, antes de ir a preguntas, a dudas al respecto. Entiendo que este plan básicamente se fundamenta en 4 ejes, a ver si los puede detallar para que tengamos la descripción clara. Sí, Gonzalo, es muy importante decir de que la clase media nos preocupa de forma relevante y entendemos que nuestra clase media se ha visto fuertemente golpeada en estos tiempos tan difíciles. Nuestra clase media está habituada a no golpear la puerta, a no pedirle nada a nadie. Muchos de ellos no tienen registro social de hogares. Ha sido una de las barreras que hemos tenido que ir superando, por ejemplo, en la postulación para el IFE 2, este IFE mejorado que tenemos, porque esas familias habitualmente se lograban defender con sus propias capacidades y sus propias oportunidades a través de su trabajo y no necesariamente golpeaban o pedían ayuda en el Estado. Finalmente, en ese entendido, nosotros hemos creado este programa de protección de la clase media que lo que viene a generar un alivio en momentos muy duros. Y como usted muy bien dice, estamos hablando de las máximas preocupaciones que puede tener una familia cuando la golpea en el ingreso. ¿Qué va a pasar con la educación de mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi vivienda? ¿Y cómo yo puedo finalmente solventar los gastos que voy a tener que seguir pagando en estas condiciones muy complejas? Y es por eso que está establecido este préstamo. Y Gonzalo, yo quiero hablar de préstamo para que la gente nos entienda, porque el crédito se asocia mucho al banco, se asocia mucho a tasas de interés muy elevadas y se asocia también a poco acceso, muchas exigencias, pocas oportunidades para poder acceder a ese crédito. Un crédito de clase media, la gente que nos está viendo que ha pedido un crédito al banco, habitualmente es UF más 20, más 30, con condiciones bien complejas. Esto es un préstamo solidario del Estado. No pasa por el banco, lo entrega la Tesorería General de la República a través de una postulación del Servicio de Impuestos Internos, y es muy relevante decir de que no tiene, por ejemplo, las exigencias de DICOM. Si yo tengo DICOM, voy a poder postular igual a este préstamo solidario del Estado. ¿Y por qué es un préstamo solidario? Porque tiene tasa cero real. ¿Qué significa eso, Gonzalo, para que la gente sepa bien lo que le estamos diciendo? Significa que si yo hoy día pido 10 UFs, cuando me toque pagar, voy a pagar 10 UFs de ese tiempo. No hay ningún aumento que no sea el IPC. Y también es muy relevante decir, Gonzalo, en este tema, que lo que aspiramos es que sea contingente. ¿Qué significa eso? Contingente con el ingreso es que yo lo pago en la medida que tengo ingresos y puedo pagarlo, es decir, que me recuperé de mi mala condición económica y puedo pagar este préstamo que solicité al Estado. ¿Ministra? En ese contexto tenemos 1 año de gracia y 3 años de pago. Sí, dígame. Perfecto. Sí, sigamos con el tema del crédito blando, que este es el primer eje del plan hacia la clase media. A ver, ¿cómo se va a pagar en la práctica? Estamos acostumbrados que cuando pedimos un crédito, cuando pedimos un préstamo, lo pactamos en cuotas, ¿no? Lo pactamos normalmente de manera mensual. Usted dice que es contingente al ingreso. Si tengo plata, voy a poder devolverlo. ¿Se va a utilizar la devolución de los impuestos? ¿Qué mecanismo para pagar esto? Sí, es tal cual como usted dice y es muy importante explicar eso. Este es un préstamo que es del Estado, no pasa por el banco, insistimos, y en ese contexto tenemos 1 año de gracia y lo vamos a empezar a pagar el 2022 con ese sistema de la operación Renta 2022. Pagamos el 20% el año 2022, el 40% el año 2023 y el 40% el año 2024. Lo que se busca es que podamos pagar según el porcentaje de nuestro sueldo que podemos pagar a través efectivamente de los diferentes pagos de impuestos que nosotros tenemos. Y en ese contexto es muy relevante decir, ¿por qué es un préstamo solidario?
porque yo lo pago de esta forma flexible, con tasa cero real, y si por ABC motivo no me pude recuperar, mi condición económica no mejoró lo suficiente, voy a pagar todo lo que puedo pagar según mi condición económica, y si al término del cuarto año, el año de gracia más los 3 de pago, no pude pagar todo, se me condona la deuda. Por lo tanto, este préstamo se convierte en un subsidio del Estado, porque finalmente lo que no pude pagar porque no tuve la capacidad, porque no me recuperé lo suficiente, se va a aportar por parte del Estado. Ministra, ¿cuál es el tope? Porque esto tiene, entiendo, un máximo de recursos que son 2.600.000, pero no son de una sola vez, ¿no? Son en 4 giros. Sí, muy importante esa pregunta, Gonzalo. Estamos hablando de que nosotros lo que buscamos es que las familias que han visto disminuidos sus ingresos puedan postular a este préstamo blando. Y en ese entendido, lo que podemos permitir es 4 giros de un tope de 650.000 pesos mensuales, con un total de 2.600.000 a acceder en este préstamo del Estado de la Tesorería. Lo que estamos buscando es más o menos esto, para que nos hagamos una idea, Gonzalo, que con los ejemplos se entiende mejor. Si una familia ganaba 1 millón de pesos mensuales, hoy día ha visto mermado su ingreso por las malas condiciones y gana 550.000 pesos. Perdió 450.000 pesos mensuales, ¿no es cierto? Puede aspirar hasta el 70% de esa pérdida, de esos 450.000 pesos. Eso es 315.000 pesos mensuales. Por lo tanto, lo más que puede solicitar esa persona son esos 315.000 pesos mensuales por 4 giros. Y solamente, a ver, ¿quiénes pueden postular a este beneficio o a este crédito blando? ¿Cualquier familia que haya tenido un impacto en sus ganancias, en su sueldo, en sus ingresos? ¿O hay un tope, o tienes que estar desempleado o suspendido laboralmente? ¿Cuáles son los requisitos? Son trabajadores dependientes que hayan visto disminuidos sus ingresos, son trabajadores cesantes, son trabajadores que hayan suspendido bajo la Ley de Protección del Empleo, son también los que son emprendedores por cuenta propia, que también es muy relevante porque habitualmente ellos no tienen acceso al crédito de los bancos, ni siquiera las figuras que nosotros hemos ido creando del FOGAPE les permiten acceder a crédito, y por eso este préstamo también va a esas personas. Y en el caso del perfeccionamiento de la ley de honorarios, que ya está vigente, que ya entrega un préstamo solidario a través de la tesorería, lo vamos a perfeccionar para que también las personas que boletean puedan acceder a estas condiciones que son mucho mejores que la que teníamos en la ley de honorarios. Por lo tanto, esa ley también se va a perfeccionar. Ministra, siguiendo con el tema del préstamo, usted lo decía al inicio de la entrevista, la clase media no le pide ayuda a nadie, la clase media es una clase media que se rasca con sus propias manos, digamos, en general, que no recibe los subsidios directos. Algunos dicen es como el jamón del sándwich, porque los que son más vulnerables reciben los subsidios directos o el aporte directo del Estado. A veces los más acomodados reciben condonaciones, reciben mejoras tributarias, en fin, otro tipo de beneficios. Pero la clase media no recibe nada. ¿Por qué no se explora otro mecanismo y se apela a la deuda? Aunque sea en condiciones benéficas, aunque sea tasa cero. Pero hay muchas de estas familias que ya están súper endeudadas, están con el agua hasta el cuello. ¿Por qué se apela nuevamente al crédito? Nosotros estamos entregando una figura que permite a las familias hacer una mezcla muy relevante, que es que en la medida de que las personas puedan tener ingresos, paguen en condiciones muy favorables, con muy buenas condiciones, ya sea de tiempo, ya sea de tasa, y finalmente, si es que no la puedo pagar, se convierte en ese subsidio de clase media. Es decir, el subsidio entra cuando la familia realmente no tiene cómo acceder. Y lo que buscamos, para que nos hagamos una idea, en este plan de protección general que estamos teniendo como gobierno, es que esa familia de clase media que vio mermados sus ingresos para convertirse en una familia vulnerable pueda tener el apoyo directo del ingreso familiar de emergencia. Esa familia de clase media que bajó sus ingresos porque cerró la empresa puede acceder hoy día a la Ley de Protección del Empleo y un porcentaje de su sueldo hasta el 70% que en otras condiciones no habría tenido. Eso también es un aporte estatal directo a la clase media que no habría
habría tenido en otras condiciones. Y hoy día agregamos la postergación de los créditos hipotecarios con garantía del Estado, son 650 millones de dólares para que se puedan postergar los dividendos de esos bancos en 6 meses, incluso a familias que tengan una vivienda de hasta 285 millones. Es decir, estamos con las diferentes herramientas tratando de cubrir las preocupaciones más grandes que tienen las familias de clase media y poder llegar a la mayor cantidad de población posible, porque entendemos que es mucha la gente que lo está pasando mal. Sí. Ministra, finalmente, bueno, se pone esta propuesta de postergación del pago de dividendo, la ampliación del subsidio de arriendo y la ampliación de crédito con aval del Estado. Pero, ¿por qué no se analiza la posibilidad de una ampliación del ingreso familiar de emergencia directamente del mismo IFE, hacerlo más extensivo a más familias? Nosotros lo que estamos tratando de hacer, Gonzalo, es tener muchas herramientas en este marco de responsabilidad fiscal, de protección y recuperación económica de 12.000 millones de dólares que acordamos hace un tiempo atrás con la ayuda también de la oposición. Y en ese contexto, esos 12.000 millones de dólares que tienen un horizonte de 24 meses, lo que busca es que vayamos viendo cuál es la situación de las familias, porque cuando uno tiene el nivel de incertidumbre que hoy día tenemos al respecto de cómo va a evolucionar la pandemia sanitaria y social, lo que tenemos que hacer es ir generando mixturas de financiamiento y de aporte que nos permitan ir respondiendo de manera flexible cómo se va enfrentando la situación. Nosotros creemos que con estas herramientas más las anteriores podemos ir generando un mix de protección que finalmente permita abarcar a la mayor cantidad de gente posible. Si el día de mañana las condiciones empeoran, vamos a tener que crear otras herramientas, si no descartamos ningún mecanismo. Por eso creamos este fondo grande de 12.000 millones de dólares y lo que buscamos finalmente es poder tener respuestas sustentables en el tiempo, sabiendo que hay incertidumbre de por medio. Sí, lo último, usted dice no se descarta analizar otras herramientas, pero los fondos de las AFP no se tocan. Lo pregunto porque en las encuestas, en las últimas encuestas, hay casi un 90% de las personas que están de acuerdo en utilizar al menos una parte de sus ahorros para estos fines y no endeudarse. La gente se queja, dice, no nos queremos endeudar más, ¿por qué no nos dejan utilizar parte de los ahorros? A ver, yo le agradezco mucho esta pregunta, Gonzalo. Nosotros entendemos que quienes plantean el retiro del 10%, ya sean las personas que están angustiadas y pasándolo mal, o incluso algunos políticos, lo que buscan efectivamente es llegar con un alivio a esa familia, y lo entendemos. Pero también es cierto que yo quiero ponerle un ejemplo, Gonzalo. Mire, en nuestro país hay 11 millones de cotizantes. La mitad de esos 11 millones de cotizantes tiene entre 3 y 4 millones en ahorro previsional. La mitad. Eso significa que si avanzara la propuesta, que requiere una reforma constitucional, pero si avanzara, finalmente la gente, al menos la mitad, podría sacar entre 300 y 400 mil pesos mensuales, una vez en realidad, no es mensual, sino que una vez, 300, 400 mil pesos. Solo el 21% de esos 11 millones de cotizantes tiene más de 15 millones, es decir, podría retirar 1.5 millones. Y esto con un impacto muy fuerte en las pensiones futuras, porque además lo que se plantea es una suerte de autopréstamo. Yo saco mis recursos y después lo tengo que pagar y devolver, ya sea en pagos mensuales durante un tiempo determinado, o la propuesta de Joseph Ramos, que finalmente lo que busca es que yo extienda mi vida de jubilación. Ninguna de esas dos figuras genera las posibilidades y la capacidad que entregamos con este préstamo blando estatal solidario, que finalmente lo que busca es no impactar a las pensiones y no generar daño en esas pensiones futuras, porque nunca se van a poder recuperar si yo retiro hoy día. Y eso es muy importante transmitírselo a la ciudadanía. Lo que buscamos es que no tenga que ocupar esos fondos, porque la tasa de interés, si lo pudiéramos homologar de ese retiro, esa sí que es altísima, esa sí que es muy compleja, y por lo tanto queremos entregar mejores condiciones a través de esta trabajo y influencia del Estado. Muy bien, ministra Rubilar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga un muy buen día. No, muchísimas gracias a usted, Gonzalo.